correspondiente a la historia de México, con una connotación muy distinta, de acuerdo a las clases que se postulan. Vamos a iniciar hoy, 17 de mayo del 2025, son las 7:11 aquí en la ciudad de Cancún, y en el puerto de Manzanillo, Colima, deben de ser las 6:11, transmitiendo en vivo para todos ahí. También saludo a todos nuestros seguidores de las redes sociales, los canales de YouTube, para que puedan revisar la sesión correspondiente del día de hoy. ¿Sale? Pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar esta clase. Déjenme nada más ubicarme. Pues bueno, les recuerdo mi nombre, soy el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos, participante de esta materia, de esta clase, este módulo que es Historia de México 1, para nuestro Instituto Tecnológico Educativo Especializado y Sistematizado de Colima. Vamos a iniciar, primero que nada, pues precisamente el objetivo de la materia es ese, ¿no? La materia de Historia de México está, pues básicamente encaminada a que ustedes, como estudiantes, pues reflexionen, tengan grados constructivos de análisis a través de los procesos históricos, principalmente los que ocurren aquí en nuestro país o que han ocurrido, ¿verdad? Dentro de ese contexto histórico global, pues a fin de que relacionen pues lo que es la parte de la realidad actual con los sucesos o hechos históricos que en su momento pues se fueron dando y también pues a lo largo de la historia, digámoslo así, los cronistas, los filósofos, los historiadores, pues han dado y han generado su perspectiva acerca de la historia y la han construido de esa manera. Y la parte también, pues más que nada que ustedes también asocien lo que es la parte de la realidad, de la realidad para fomentar como un sentido de pertinencia y de identidad nacional, ¿sí? Obviamente teniendo pues lados críticos y también siendo objetivo, ¿no? De todo lo que corresponde a estos ciclos históricos que pues posteriormente vamos a revisar. En la parte en la parte, dice el ordenador es posible, ok. Bueno, esperemos que la conexión esté bien, no se vaya y pueda yo hablar, porque ya me estoy cansando un poquito, sí, pero bueno, si ven que me omito un momento es porque estoy aquí con algunas dificultades, sí, pero bueno. Vamos a también, les decía, pues bueno, la idea en particular precisamente es que como estudiante pues tengamos las bases de lo que ha sido la evolución concreta de la historia, tanto de nuestro país como de manera global, como lo decíamos, ¿no? La historia de México, pues el propósito principal es desarrollar conciencia histórica, partícipe de construcción, y al final del día, pues, ayudarte en tus conocimientos relevantes, pertinentes sobre el devenir histórico de nuestro país. A sabiendas que nuestro país, pues, ha pasado por distintos hechos, ¿no? Que han marcado la historia del país, precisamente, y la han llevado a un nivel, pues, único. Cada territorio, cada estado, cada país tiene su propia historia, su propia consolidación y formación de estas eventualidades, ¿no? Y también a identificar precisamente las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, culturales inclusive,
que se fueron desarrollando a través de todas las civilizaciones, desde que se inició con el, digamos, con el desarrollo de las civilizaciones prehispánicas, pues hasta el México actual, ¿no? Y que esto sea, pues, una forma de valor social que nos permita, como una sociedad, generar un respeto oportuno de nuestra organización, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, etcétera. Y eso solo lo vamos a lograr precisamente, pues, conociendo la raíz y la esencia principal de nuestra historia. Precisamente este módulo aplica para eso, para que tú puedas entender esta parte, socializarla, aprenderla y pues oportunamente practicarla, ¿no? Historia de México. ¿Qué es lo que vamos a ver en el contenido temático? Sí. El bloque 1 nos marca la historia como constructora de la identidad y su carácter científico. La historia como constructora de identidad personal y nacional. La polisemia de la historia, algunos conceptos, algunas categorías, inclusive algunas teorías, de acuerdo a lo que marca nuestro manual. También vamos a revisar el poblamiento de América y las culturas prehispánicas, la llegada del ser humano a América, a través de las rutas migratorias, el estrecho de Bering, los horizontes culturales de Mesoamérica, el preclásico, el clásico, el posclásico, la llegada de Europa a América y el proceso de la conquista, causas que propusieron la llegada europea a América, el siglo XV, los viajes de exploración a América y su impacto en ambos continentes. Precisamente la historia como nunca te la han contado. Perdón. Ay, me disculpo. Precisamente, esperemos que esta gripa me deje contarte la historia de acuerdo a como la hemos estudiado, ¿no? Y también dar un enfoque diferente porque ahora que me tocó este material, fíjate que cuando nosotros estamos en el proceso de formación nos las cuentan de una manera muy distinta, pero a raíz de que ves hechos y acontecimientos históricos presentes te puedes dar cuenta cómo ha sido la estructura, cómo se ha desarrollado, inclusive cuáles de esos aspectos principalmente sociales, políticos y culturales han impactado de una manera increíble a nuestra sociedad, y nosotros nos hemos construido pues precisamente este repertorio y abanico histórico que ha formado y ha concentrado una identidad nacional. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Posteriormente, el próximo sábado también vamos a tener otra sesión, se divide en 2 clases. En la otra te adelanto, vamos a ver lo que es la parte del colonialismo y el virreinato de la Nueva España, los procesos de colonización, siglos XVI y XVII, caracterización del virreinato, siglo XVIII, la organización política y social, que esa es crucial, es la médula espinal. Yo siempre he creído que la historia en lo particular y se ha conformado más, no tanto en la cultural, porque en lo cultural se ha dejado atrás. O sea, a lo cultural se le ha montado lo político y lo social. Y lo económico también. Y lo cultural sí ha estado de raíz, pero se ha antepuesto primero lo político, social y económico para poder formar otra nueva identidad cultural. Pero bueno, es una forma de análisis y crítica constructiva de lo que yo postulo, ¿no? Y pues bueno, cada quien tendrá su perspectiva y manera de crítica, y que de hecho vamos a platicar ahorita de eso, porque cada historiador genera, cuenta de acuerdo a las circunstancias y a los contextos en los que se desenvuelven, de acuerdo a la información que tiene, que logra construir, que logra inclusive investigar, pues él cuenta a su manera, cada historiador cuenta a su manera, en algún momento determinado, parte de la historia. Pero uno llegaría a preguntar, pues la historia es la misma, ¿sí? Pero hay cuestiones que a veces se dejan subjetivamente, y la realidad no es esa, sino que debemos de ser muy objetivos al momento de contarla, para que las nuevas generaciones pues impongan o sepan todo el proceso que ha conllevado
pues todo esto, ¿no? Todo esto de la estructura. Y bueno, ahí está presente ahí la parte del contenido temático que estamos revisando. Y pues bueno, como cada sábado, ustedes saben que siempre inicio mis módulos con una frase célebre. Esta me encantó. Te voy a decir por qué me encantó, porque precisamente lo que estoy platicando ahorita contigo de la cuestión económica, social, política y cultural de nuestro país, que la vamos a desdoblar ya después, o la vamos a contar. ¿Quién más que un personaje histórico, ¿verdad? El que tienen ustedes en pantalla, para poder tomar esa frase muy relativa, que creo que, y de hecho, ha sido como una frase que se ha vuelto un hábito, derivado a los acontecimientos, ¿verdad? Hechos y sucesos que siguen ocurriendo al día de hoy, inclusive, pues más para allá que acá. Pero la frase es la siguiente, ya la puedes estar viendo en pantalla inclusive, ¿no? Ya la estás viendo en pantalla. La frase dice así: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Otra vez, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Porfirio Díaz. Este actor de la historia, le digo actor porque pues precisamente es un ícono casi de la historia. De hecho, es un ícono, y que precisamente pues Porfirio Díaz fue uno de los comandantes supremos, ¿verdad?, que administró y dirigió nuestro país, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social. Y no puede ser posible que todavía la frase al día de hoy quede muy bien esbozada a nuestro país cuando decimos pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y precisamente este país tan controversial que hasta el día de hoy nos sigue generando dolores de cabeza, o que están presentes, pues básicamente en el desarrollo de nuestra vida. La pregunta sería, ¿dónde no ha estado ese país, no? ¿Dónde no? ¿En qué momento histórico no ha estado? ¿En qué país no ha estado casi? ¿En qué continente no ha estado emergido o involucrado en algún aspecto? En algún aspecto. Pero bueno, el bloque 1 vamos a iniciar, dice: la historia como constructora de la identidad y su carácter científico. La historia como constructora de la identidad y su carácter científico. Por ahí te puse algunas imágenes, pues muy propias, ¿no? De nuestra, pues, cultura e identidad de nuestra nación, para que vayas asociando todos los temas, ¿sí? Y fíjate, lo que precisamente estaba comentando ahorita, donde digo que la historia literal es la memoria, ¿sí?, del individuo, que le permite afrontar desde el presente la construcción de un mejor futuro. El problema de aquí es que yo siento que nuestra historia ha sido transversada, ha sido manipulada, y no nos está permitiendo construir relativamente un mejor futuro, sino estamos cayendo en patrones de repetición que generan inclusive condiciones que pudieran prestarse para volver a escenarios que ocurrieron en el pasado y que en algún momento determinado se vuelvan a suscitarse en un futuro. Esa es mi perspectiva crítica. Y dice, por ejemplo, las raíces de la diversidad cultural, dice, que dio origen a México, nos permiten fortalecer la multiculturalidad y enriquecer la identidad nacional, de la que yo te postulaba y te hablaba hace ratito. Me imagino que, como todos, si eres nuevo en este tema, te estarás preguntando, pues precisamente, ¿qué es la historia, va? ¿Qué es la historia? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son los acontecimientos y hechos, pues, más relevantes que marcaron la historia de manera global y de manera nacional? ¿Y quiénes son esos actores que al día de hoy son mencionados
porque debieron de haber contribuido en algo o hecho algo que los enmarcó en nuestra historia mexicana. Y es por eso que nos hacemos una serie de incógnitas que al final del día pues vamos a ir persiguiendo, ¿no? Pero aquí el contexto particular, primero que nada, y antes de entrar en todo ese desarrollo como tal, que no lo vamos a ver a profundidad, porque la idea no es verlo punto por punto, porque si no creo que no terminaríamos nunca y nos harían falta muchísimas sesiones, ¿verdad? Es un curso más compacto, pero que deja la esencia básica de la estructura para poder entender la sociedad y posteriormente pues ver ese desdoble de nuestra identidad nacional a partir de que los grupos sociales pues tienen un grado de participación en la política y en la parte social que forman esos hechos o íconos importantes de nuestra historia, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿qué es la historia? De manera general, ¿qué es la historia? Para poder ir adentrándonos en este contexto, ¿qué es la historia? ¿Alguno de ustedes ahí en pantalla o a través de las redes sociales donde nos siguen, cuando veas este video, de igual forma te habrás preguntado o te vas a preguntar qué es la historia? Porque la hemos escuchado, digo, desde que nacemos y vamos pues aprendiendo todo el conocimiento, el grado de intelectualidad y la formación académica, educativa, de aprendizaje, todo esto. En algún punto y en algún momento nos vemos vulnerados a preguntarnos qué es la historia como tal. Y no dudo que al día de hoy te sigas preguntando eso, ¿no? De una manera conceptual y de una manera teórica, pues la palabra etimológica, ¿no? De historia, la etimología principal de la palabra historia, proviene del idioma griego antiguo oistor, que significa el que ve, el testigo, dice. El historiador entonces indaga, averigua e interpreta lo que atestigua, dice. ¿Sí? Entonces, ahí de entrada, la historia nos dice que oistor significa el que ve, o sea, el que estuvo de testigo en esos hechos o en esos sucesos y que él recaba la información, la concentra en distintos medios, ¿no? Digo, al alcance del pasado, pues pudieron haber sido libros, ¿no? Manuscritos, que ayudaron como medio a difundirla, a guardarla, a procurarla. Pero este historiador como tal, o esta persona que se dedica a contarla, en algún punto genera una formación de crítica especial. Y como puede manipularla, como puede contarla tal y como haya ocurrido. Por eso dice que la palabra oisto significa el que ve, el testigo. El historiador entonces indaga, averigua y interpreta lo que atestigua. Kaller, 1996, dice: la historia es una cosa viva, está con nosotros y en nosotros, no en cada momento de nuestras vidas. No solamente la persona informada, sino todo el mundo. En todo lo que hace, se está moviendo constantemente en la historia, ¿sí? Esto es lo que él dice, este autor dice, lo afirma, dice que la historia es una cosa viva, que está con nosotros y en nosotros en cada momento de nuestras vidas, ¿sí? Porque de hecho, al día de hoy, la historia se sigue escribiendo, ¿sí? En tiempo actual, la historia se sigue construyendo. Y las eventualidades, los sucesos históricos y los hechos que ocurran hoy en día, van a ser el fiel reflejo que en un futuro se tome como antecedentes de lo que ocurrió o de lo que pasó, ¿sí? Entonces la historia se va a seguir escribiendo conforme va avanzando el tiempo. Va a seguir y continuar, ¿sale? Eso es lo que postula nuestro manual y lo pertinente. Perdón. Entonces, en ese punto y en ese contexto, de acuerdo a lo que dice también el autor Vergara, 2010, se conoce como teoría de la historia a la forma en cómo procede
la investigación en la ciencia de la historia. O sea, no solamente es tenerla, encapsularla y luego fomentarla o contarla, sino también es un proceso de investigación, porque tal vez los componentes que el historiador pueda tener no sea lo completo, porque también no va a estar en todos los sucesos, ¿verdad? Sino que él poco a poco recaba la investigación y después la manifiesta, después la contará, la hará saber pues a nuestros futuros individuos que en su momento también crean parte de la historia como tal. Ahora, en ella se busca, por ejemplo, reflexionar sobre la forma en que la ciencia de la historia produce y verifica sus acontecimientos, perdón, sus conocimientos, ¿sí? Por eso es importante que esos conocimientos pues sean muy tangibles en el sentido de que quien las postula es porque genera una información pues fehaciente y comprobable de lo que ocurre. Y de tal manera que se da este conocimiento por lo que implica una reflexión, dice acá. Entonces, la teoría de la historia, fíjate, trata de responder una serie de preguntas, tales como ¿qué sucedió? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Sí? Porque esos sucesos y hechos históricos necesitan tener ese grado connotativo de saber si son importantes o no, si marcan la diferencia en la construcción de la historia de una comunidad, de un país, de algún aspecto inclusive social, político, económico, cultural. Entonces, es importante qué sucedió, cómo y por qué. Pero la historia al final del día, como la vemos, es una forma que lleva una estructura, porque nos pone en un alcance en donde precisamente vamos a ayudar a entender este tipo de historia. Por ejemplo, en el esquema que ustedes están viendo oportunamente, permítame un segundo, por favor. Permítame un segundo. Ya estoy de nuevo por acá. Ya estoy de nuevo. Te decía, en el esquema que estás observando, inclusive, pues nos ayuda a entender la estructura como tal, ¿no? Dice, la teoría de la historia lo divide en dos, como forma teórica y como forma práctica. En la forma teórica hay una reflexión sobre los hechos y las formas de investigarlos. Y en la forma de la práctica es la aplicación, yo diría la ejecución social que se le da en la forma práctica, ¿sí? De cómo ocurrieron las cosas, de cómo vas a reflexionar en la parte teórica los hechos o acontecimientos y de qué manera se va a investigar. Por eso dice, y precisamente, dice, esta reflexión se quedaba en el plano teórico. Ahora se busca que tenga una aplicación en el ámbito social, a lo que se conoce como sentido socioepistemológico. Al abordar la historia, se realiza una reflexión que va unida a la práctica. Por ejemplo, se puede identificar el efecto que tiene la historia y las decisiones que se toman en base a los conocimientos sobre el pasado, ¿sí? Si quisiéramos en algún momento determinado aplicar, por eso les decía, aplicar la forma y la estructura social y económica de nuestro país de hace muchos años, pues obviamente era muy robusta. Era muy robusta en el sentido de que habían desacuerdos,
Considero que la parte política, la parte que administraba el país, pues era así como muy dividida, no había una sola estructura. Y esto generaba incertidumbre. Y también pues estaba la parte de la división de los poderes como tal, de los partidos, de los líderes, que cada uno la manejaba y la interpretaba a su conveniencia, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, eso es lo que forma parte de esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿sabías que los griegos fueron el primer pueblo del mundo occidental en estudiar la historia con cierto método? Heródoto, perdón, es considerado el padre de la historia, aunque también existieron otros pensadores y filósofos griegos como Heráclito, Aristóteles, Polibio y Tucídides. Fíjate, ellos fueron los primeros que como que tuvieron el uso de raciocinio de decir, hay que estudiarla, inclusive hay que plasmarla, para que las generaciones futuras puedan conocer la forma en cómo nos administrábamos, la forma en cómo nos socializábamos, la forma en cómo nos dividíamos, la forma en cómo hacíamos política, la forma en cómo hacíamos leyes, la forma en cómo administrábamos los recursos, etcétera. Y esto nos ayuda realmente muchísimo, porque es donde entendemos realmente, son las bases primeras que podemos tener para poder seguir construyéndola. Es como un camino a seguir. Y es un camino que al final del día, pues nosotros mismos la vamos construyendo. ¿Sí? Dice aquí, fíjate, vamos a hacer una primera lectura. Este módulo es como más reflexivo, perdón, y vamos a estudiar esto. Yo te lo voy a leer y te lo voy a compartir. Espero que ahí en casita, o espero que a través de las redes sociales nos escuches y nos veas. Dice lo siguiente, dice, como actividad lo pone nuestro manual, pero básicamente el objetivo principal es que tú empieces a formular tu grado crítico y entendimiento, ¿no? Este se basa, por ejemplo, en cuando Colón partió del puerto de Colón, y quiso, por ejemplo, puerto de Palos, de la frontera en Huelva, dice, partió, mejor bien dicho, a sus expediciones como tal, en busca del Nuevo Mundo. Pero luego viene una serie de crítica y de perspectiva, de acuerdo al autor, donde hace una serie de postulaciones para que podamos entender realmente cómo piensa el historiador y cómo lo cuenta el historiador. Vamos a leerlo. Dice, el puerto del que partió Colón. Al descubierto, investigadores de la Universidad de Huelva halla el histórico enclave de Palos. En el siglo XV, el antiguo puerto de Palos de la frontera Huelva, hoy desaparecido, constituyó un punto neurálgico para las relaciones comerciales de Castilla, que traía la atención de mercaderes, navegantes y marinos de muchas partes del mundo. No es casualidad que Cristóbal Colón y los reyes católicos eligieran este activo enclave para preparar la expedición hacia el Nuevo Mundo. Desde finales del siglo XIX, la recuperación del castillo de la localidad y del puerto histórico ha sido un anhelo de investigadores y representantes públicos, pero dificultades de tipo burocráticas y económicas lo han impedido. Sin embargo, un grupo de expertos arqueólogos de la Universidad de Huelva, con el apoyo del Ayuntamiento de Palos, ha sacado a flote en los últimos 2 meses gran parte de los restos arqueológicos que constituyen el original puerto, desde donde el almirante Colón zarpó con las 3 carabelas. Juan Campos, investigador principal del proyecto, ha explicado cómo el enclave portuario gozaba de suficiente calado para el atraque de barcos. Esta teoría desmonta argumentos anteriores que sostenían que las naves se quedaban en el río sin adentrarse en el puerto,
Los análisis geotécnicos empleados demuestran que hay un calado más que suficiente para que las naves se adentraran al interior. Estamos ante un puerto natural a salvo de los vientos y protegido por las corrientes, además económico, porque permitía con un gran esfuerzo mínimo cargar y descargar las mercancías en el trasiego existente en este espacio. Entre los restos arqueológicos hallados se encuentra un conjunto de hornos donde se cocía la cerámica y se elaboraban los alimentos. Ubicada al sur era la aduana, donde se localizan claramente los espacios de taberna, una fonda y almacenes para guardar la mercancía. El puerto contaba con los astilleros, donde se construyó la carabela Niña, pero al ser de carpintería de ribera y una actividad al aire libre, no ha dejado huella arqueológica. Sin embargo, lo más significativo para Juan Campos es el hallazgo de La Lota, el lugar donde se producían todas las transacciones comerciales. Era un lugar que albergaba la fonda, la taberna y unos almacenes para guardar el material con el que se comercializa. Ha subrayado Campos. La Lota fue el espacio donde supuestamente Colón conversó con muchos de los marineros y donde efectuó los tratos necesarios para preparar la expedición al Nuevo Mundo. Ha precisado el investigador. El complejo revela lo que las fuentes históricas nos dicen, que estamos ante un puerto extraordinariamente próspero. Ha remarcado Juan Campos. El objetivo del proyecto es quedar como un símbolo arqueológico que fue testigo de la gesta del descubrimiento, y para ello se prevé hacer una recreación que haga ver al visitante cómo fue el puerto en aquella época. Paralelamente, los arqueólogos han concluido las excavaciones del castillo, que han permitido definir la planta y desarrollar una recreación virtual de la fortaleza. El alcalde de Palos, Carmelo Romero, ha subrayado el hito histórico que para la localidad supone este hallazgo, y ha propuesto la idoneidad de trasladar, una vez esté culminado el proyecto, las 3 naves del descubrimiento, que hoy están en la Rábida, en el muelle de las Carabelas, al puerto de Palos. El objetivo es recrear el antiguo puerto incorporando la lámina de agua y ubicando las carabelas para hacer verdad histórica. Porque fue desde este lugar donde emprendieron el rumbo al Nuevo Mundo. Ha concluido Valeriano 2014. Fíjate qué bonita historia, en el cual, pues, como lo remarca pues precisamente este autor, ¿no? O este investigador, nos ayuda a contextualizar que para ese lugar y ese recinto era sumamente importante, derivado a las actividades comerciales que se llevaban en campo, ¿sí? Y nos ayuda también a entender de qué manera, como un hito histórico, como es lo que postula, el hecho de, pues, arqueológicamente descubrir pues ahora sí que los vestigios de este lugar, pues de donde zarpó Colón, ¿no? Y más aún, de tener a los barcos que se encargaron de descubrir el Nuevo Mundo. Y más que nada, por lo que concluye el autor, pues técnicamente es la recreación. Digo que si pudieran recrearlo nuevamente, quedaría como un símbolo inclusive en esta parte de este lugar, ¿no? De Palos, creo que se llama Palos. Y esta región, pues al final del día, lo tomaría como casi un hito histórico pues, de este enmarque de historia, ¿no? Y fíjate, la actividad también dice, con relación a la historia, dice la teoría de la historia, a partir de esa lectura sobre esta noticia, el puerto del que partió Colón al descubierto, dice, describe los eventos que son fundamentales en la nota. 2, ¿cuál fue su impacto en la expedición de Colón? ¿Sí? ¿Cuál fue el impacto en la expedición de Colón? ¿Qué impacto tiene ahora para el puerto de Palos?
¿Qué opinas de la afirmación que hace el alcalde de Palos en la noticia? ¿Sí? Fíjate, decía que el alcalde de Palos, Carmelo Romero, ha subrayado el hito histórico que para la localidad supone este hallazgo y ha propuesto la idoneidad de trasladar, una vez esté culminado el proyecto, las 3 naves del descubrimiento que hoy están en la Rabida en el muelle de las Carabelas al puerto de Palos. O sea, date cuenta cómo la relatoría como tal de la historia pues ayuda a entender de manera más práctica, de manera más fácil, lo que este lugar representaba o representó, mejor bien dicho, ¿verdad? En la historia, no solo en la historia, sino en esa época, pues como lo escucho, es un puerto de altura en el que se comercializaban muchas mercancías. Digo, independientemente de que hacían suposiciones de calado, ¿no? Y que en algún momento determinado, el mismo Juan Campos dice que era un puerto que tenía el calado apropiado, o sea, la profundidad para que los barcos pues pudieran navegar y no encallar en la orilla del río o en las cercanías de esa ventana o esclora, ¿sí? Esclora de los barcos para que pudieran en algún momento determinado llegar, arribar, ¿no? a puerto y oportunamente pues bajar o subir mercancías que eran mercancías de comercio, ¿sí? Y no solo eso, pues generar todo el recinto como tal portuario que estaba seccionado, ¿no? Como lo cuenta el investigador, en ciertos complejos pertinentes, como por ejemplo la aduana, y que le permitían pues una facilidad para poder subir y bajar mercancías, inclusive administrar a lo mejor las cuotas o el peaje que se pagaba. Y no dudo que Colón también lo haya en algún momento elegido por esa practicidad para poder como recinto, ¿no? Pero eso es lo que postula nuestra actividad, ¿no? Dice, describe los eventos que son fundamentales en la nota, cuál fue su impacto en la expedición de Colón, qué impacto tiene ahora para el puerto de Palos y qué opinas de la afirmación que hace el alcalde de Palos en la noticia. Bueno, el impacto que tiene, que es un hito histórico, ¿sí? El recinto como tal sería un hito histórico, digo, si se volviera a construir, que obviamente pues ya la actividad comercial a lo mejor es distinta, pero eso es lo que manifiesta él en esta conducta de relatoría histórica, ¿sí? Y lo comenta y lo cuenta de acuerdo a las investigaciones, a los vestigios, a la información que tiene, y que eso va a dejar un detonante para futuras generaciones que en su momento lo quieran potencializar, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora con la historiografía, que también es importante que la analicemos antes de entrar en hechos y acontecimientos muy específicos. Te comento rápidamente, ¿qué es la historiografía? Aquí dice historiografía y aquí dice histografía, ¿no? Lo real, de acuerdo a nuestro manual, es que precisamente el estudio de la historia como ciencia también, es imprescindible. Nos ayuda pues a entender, como decía, ya en dónde estamos, lo que proyectamos el futuro. El pasado es un presente y un presente es un futuro. La historiografía nos ayuda a entender también. Aquí está mal. Déjame componer aquí la diapositiva para que no te vayas a confundir. Ay, ya me perdí. A ver, aquí está. La Ahí está, historiografía. Ahí está. Se debió de haber movido. Pero bueno, ¿qué dice que es la historiografía? La historiografía es el registro y sistematización de lo acontecido en las sociedades. Este registro nos permite reconstruir los acontecimientos en el pasado, nos permite conocer a partir de qué concepciones teóricas los historiadores han realizado sus investigaciones. Recuerda que yo al inicio del módulo te dije que como historiador,
pues la parte de la investigación y el análisis es muy importante. Precisamente la selección de la información va a ayudar a que el historiador le dé credibilidad a su propio argumento. Y no solo eso, la misma historiografía también busca explicar cómo nos enseña precisamente esta parte de la historia, ¿sí? Cómo ayuda a desenvolverse precisamente en este... En vivo, de verdad, sálganse. A ver, perdón. Ya no me... Ok. Precisamente sirve, les decía... Tú ya no me convences. Esto solamente es para las personitas que aún no han... A ver. Este teléfono... El envío... Se activó mi teléfono. Permítame un momento. Que como que de repente se traba. A ver. Ahí está, para que ya no nos interrumpa. Ahí está. Entonces te decía, la historiografía también busca explicar cómo nos enseña la historia de la humanidad. Es la disciplina que permite confrontar las interpretaciones personales de los historiadores, clasifica la información, analiza los acontecimientos históricos y explica cómo influye el entorno en la comprensión de determinados fenómenos. Precisamente eso es lo que yo te comentaba. El hecho de que el historiador al final del día pueda reunir la evidencia correspondiente y ayude a postular una secuencia de acontecimientos que conforman pues un todo, ¿no? En este caso, la parte del desarrollo de los sucesos o de hechos históricos, pero que no solo eso, que marquen un acontecimiento importante y que enriquezcan la historia de algún determinado lugar. Precisamente para eso nos sirve. Y estos, por ejemplo, en algún momento determinado lo vivieron, ¿sí? Ahorita vas a ver por qué. Y resultante de esto, cuando se hace la expedición oportuna de Colón, los reyes le pidieron a Colón que tomara como evidencia de todo lo que ocurría. Y este era en su momento, pues lo documentaba para poder como generar un grado de forma y estructura y que pudiera convencer inclusive a los propios reyes de que sus expediciones tenían un sentido como tal. O sea, eran importantes. El descubrimiento del Nuevo Mundo abrió las puertas literalmente de un mundo nuevo, de una forma no solo de comercio, porque inclusive la historia también cuenta que en su momento los fenicios fueron grandes comerciantes, que de hecho dentro del comercio internacional la historia marca a los fenicios como desarrolladores de nuevas rutas comerciales marítimas. Entonces, por ahí la historia podría estar dándonos una connotación de que si Colón fue el primero que llegó, ¿no?, a estas tierras nuevas, ¿no? O como él le llamó tierras nuevas, porque a lo mejor ni para él eran nuevas, pero otras culturas y civilizaciones a lo mejor ya habían interactuado, pero pues obviamente él contó y él documentó la historia conforme a su perspectiva y lo que vivió y también lo que quiso evidenciar, ¿sí? Nos vamos acá y es ahí donde te decía el famoso ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Sí. ¿Te acuerdas que te dije que Colón navegaba y que de repente documentaba todo? Bueno, Bernal Díaz de Castillo llegó con Hernán Cortés a América. Dice, su historia verdadera de la conquista de la Nueva España la comenzó a escribir con más de 80 años. Esta crónica tiene un gran valor, ya que a través de ella podemos conocer múltiples acontecimientos que ocurrieron durante la conquista de México. En ella se describen personajes españoles e indígenas, así como el ambiente que rodeaba a cada una de las acciones emprendidas, desde los primeros contactos con los nativos hasta las grandes expediciones por Centroamérica, pasando por las batallas en Tabasco, México, Tenochtitlan y el viaje de Cortés a las Ibueras. Entonces, date cuenta cómo todo esto también se forma de manera muy importante a lo largo de la historia, y no solo eso, se va formando. Y estos, digamos, estos pues
¿cómo se puede decir? Historiadores, porque fueron historiadores, Bernal Díaz de Castillo, pues cuenta lo que vivió y lo que vio de acuerdo a sus publicaciones, ¿no? Esto a su vez marca como tal una forma de condición para poder conocer, pues, inclusive literariamente, todo el desarrollo de lo mismo, ¿no? De esta parte de la historia. Ahora, fíjate que hay unos puntos importantes en donde el historiador entra en función de lo que yo te platicaba hace ratito. El qué hacer del historiador, ¿sí? Dice así, por ejemplo, en el bicentenario de la independencia de México, muchos historiadores se dedicaron a revisar las diversas interpretaciones que se realizaron de este acontecimiento. O sea, digámoslo en pocas palabras o en muchas palabras, pues hubo varias versiones, ¿no? Hubo varias versiones o varias relatorías que al final del día, pues, algunos defendían y otros no. Otros contaban la otra parte de la historia o de los sucesos que realmente se vivió, acontecieron o generaron un impacto. Y también no dudo que haya acontecimientos que se omitieron para no poner en riesgo literal o salvaguardar la forma en cómo se relató y la información que inclusive se manejaba en ese entonces. Porque recuerda que en esa etapa pues había mucho prejuicio acerca de la información, ¿no? Dice, el historiador, ¿qué debe de hacer, no? ¿Qué hacer del historiador? Pues número uno, o como punto relevante, dice, es tarea del historiador seleccionar el hecho o problema que desee estudiar, ubicarlo en un contexto, en un espacio, una comunidad o un país, ¿sí? Porque esto le permite, pues, de manera formarla en una estructura, porque ese va a ser su objetivo. Y inclusive, como lo viste ahorita, decía que en el bicentenario de la independencia de México, pues muchos historiadores se dedicaron a realizar las diversas interpretaciones que se realizaron de este acontecimiento, porque a lo mejor algunos divagaban y otros pues defendían alguna postura en particular. El historiador lo que debe de hacer es, si quiere o no revisar ese hecho, pues obviamente plantear el problema, ¿no? Tanto en el ámbito espacial, tanto en el ámbito, por ejemplo, tiempo, lugar, inclusive si es un país, que en este caso pues sí nos compete, ¿no? Luego dice seleccionar las distintas variables que intervienen en su desarrollo, además realizar una delimitación justificada del tiempo en que se ubica su objeto de investigación, un día, un periodo de varios años o siglos, un grado de temporalidad, o sea, va a estudiar lo que aconteció en tiempo, en territorio y a lo largo pues de una serie de momentos que él desea documentar, que a lo mejor hasta haga una secuencia de los sucesos históricos para poder generar una historia válida, ¿sí? O una historia completa. Hechos, dice, se registran en tiempo y en un espacio. Bueno, eso ya lo habíamos platicado, que es parte de eso. Dice, así después de elegir el tema, será necesario definir el tiempo histórico, ¿sí? Que son cosas que debe de postular en su momento para que oportunamente se le pueda considerar. Fíjate, hay otro texto dentro del manual que te quiero compartir, que igual es muy interesante, es muy corto, pero es muy interesante. Dice ahí, lee el siguiente texto del historiador Lorenzo Zavala, 1981, sobre Miguel Hidalgo. Ojo, porque esto se pone muy interesante. Dice, yo creo que ni él ni los que lo acompañaban tenían idea exacta sobre alguna forma de gobierno y que tal vez la teocracia era la que les parecía más regular y más conveniente, aunque sin otra idea de ella que la que sabían de los libros sagrados. Porque recuerda que Miguel Hidalgo era el cura, ¿no? Era cura, ¿no? Y se dedicaba, pues, obviamente al estudio de estos libros, ¿no? Y que él, en una forma de interpretación, lo correlacionaba en lo social
en la forma de poder y en la forma inclusive de organización social, porque acuérdate que él fue el que organizó también este movimiento que oportunamente pues fue reconocido, ¿no? Como un hecho histórico. Pero ahí te va y dice así: el cura Hidalgo hizo acto de heroísmo al levantar la cabeza sobre sus conciudadanos, pero es evidente que si hubiese presentado las bases de un sistema social, si en vez de animar a la matanza de los españoles y a los saqueos, hubiese hecho retirarse a los indios y organizado sus tropas, ofreciendo garantías y hablado como debía hacerlo, por manifiestos y proclamas, el triunfo de la causa hubiera sido seguro en su principio. Ojo, o sea, este Lorenzo de Zavala lo postula, pues yo lo pongo así como una forma de apreciación por parte de él, en donde él dice o él postula que pues Miguel Hidalgo al final del día, creo que lo único que lo ayudaba era a lo mejor la forma de convencimiento que tenía sobre la misma sociedad o los grupos, por el hecho de ser, digamos, pues un cura, y no lo pone como realmente un gobernante, porque como él dice, carece de todos esos requisitos como tal, inclusive ni siquiera haciendo política, porque aquí en este fragmento dice que pues realmente no sabía ni organizarse y solamente actuaba conforme a la teocracia, ¿no? A la forma en como ellos generaban una teoría y la defendían. Y al final del día, pues, es como dicen por ahí, ¿no? No es lo mismo administrar un país que administrar una empresa, ¿sí? Y pues mucho menos en la parte del culto que él hacía, pues mucho menos yo creo que entendía la gran problemática que se estaba aventando, ¿no? De manera política, de manera social, y que inclusive marcó como un hito este movimiento, ¿no? Pero luego dice el tercer párrafo: pero el error que causaron los asesinatos en Guanajuato y Celaya y otros puntos, el temor de perder, dice, el temor de perder sus propiedades, los que habían oído el desorden que reinaba, la incertidumbre del término que tendría aquel movimiento multitudinario, hizo al gobierno español más partidarios que todas sus preocupaciones. O sea, fíjate que entonces él actuaba como por impulso, y lo único que logró es que si el gobierno español al final lo consideraba, pero ahí lo tenía solamente, pues hizo que se focalizara, o sea, se puso, por decirlo así, en el tiro al blanco, ya que él generaba estos movimientos que pudieran en algún momento dado afectar ciertos intereses inclusive del gobierno español, y que inclusive lo hizo al final del día en la parte social, y que inclusive generó las directrices pertinentes en la parte política también, sin conocer ni tener a lo mejor un título, de manera nada más postulada como título, la forma en que conociera pues la administrar esta parte de pues toda una sociedad, ¿no? O de los movimientos que realizó. Y fíjate que la pregunta dice: ¿cuál es el tema principal del que trata esta lectura? O sea, si pudieras preguntarte ahorita en tiempo real de este extracto que el historiador Lorenzo Zavala sobre Miguel Hidalgo, ¿qué título le colocarías o qué título le pondrías o cuál sería el tema principal de este pedazo o fragmento del que acabamos de leer? ¿Cuál es el tema principal del que se trata esta lectura? ¿Qué título le vas a poner, no? Y te lo dejo ahí para que tú también lo pienses y lo analices, generes un grado de conciencia y digas, bueno, pues por lo que veo está siendo un crítico, ¿verdad? De los acontecimientos correspondientes. Pero pues ahí te lo dejo también a ti para que tú puedas pensar, ¿no? Dice la segunda: ¿cuál es el espacio, lugar y la temporalidad de la que nos habla Lorenzo de Zavala en este texto? Si bien se dieron en ciertos momentos de la historia donde pues el reinado español tomaba un gran impulso,
no solamente, o sea, no solamente de manera interna, sino también de manera externa, porque habían intereses pues muy vinculatorios, ¿sí? Pues como siempre, ¿no? A lo mejor siempre hemos estado administrados por un gobierno extranjero, sin embargo, la forma de ejecución es de manera interna. Pero bueno, y dice aquí el espacio, lugar y la temporalidad de la que nos habla Lorenzo en este texto, ¿sí? Pues básicamente fue cuando él promovió pues medió sus intervenciones como cura Hidalgo y pues realizó, como lo dice la lectura, una serie de acciones que condicionó y a la vez perjudicó a grupos, en este caso, los gobiernos, como que voltearan a verlo y le dijeran, pues mira, él tiene un grado de manifestación, que está haciendo una revuelta y que puede afectar los intereses inclusive del mismo país, ¿no? O la sociedad se vea pues dirigida por él, inclusive nos puede dar como un tipo, ¿cómo se dice? Un golpe político, ¿no? En ese entonces. Y luego dice, ¿qué postura tenía Lorenzo Zavala respecto al personaje de Miguel Hidalgo? Bueno, pues allá de entrada yo veo que pues Lorenzo Zavala sí es un crítico muy oportuno, en donde pues sí le dio un poco desde el inicio, ¿no? De entrada le dice, yo creo que ni él ni los que acompañaban tenían idea exacta sobre alguna forma de gobierno. Ahí concretamente la postura de Lorenzo de Zavala hacia Miguel Hidalgo era pues es que era un cura y que no tenía pues ni la formación ni ni ser astuto en ciertas cuestiones de carácter social, inclusive político, vuelvo a repetir, y lo pone como que actuaba nada más por impulso. Pero bueno, ese es un punto de crítica mío. Ya tú, de acuerdo, cuando leas el texto, pues también postularás algo diferente o a lo mejor igual, no lo sabemos. Ahora, fíjate, vámonos ahora a lo que se llama la polisemia de la historia. ¿Qué es la polisemia? Y se proviene de las raíces griegas. Poli significa muchos, sema, que se puede traducir como señal o significado. ¿Sí? Quiere decir que algunas ideas o conceptos tienen la cualidad de contar con varias interpretaciones. O sea, polisemia porque el grado de interpretación en el ejercicio anterior que acabamos de hacer, pues va a ser una formación de interpretaciones que yo estoy haciendo y que tú en su momento cuando lo leas vas a también a postular. Y la forma de interpretación, de acuerdo a lo que tú piensas, de acuerdo a lo que leíste, de acuerdo al grado cognitivo, empírico, intelectual que puedas tener, vas a decir, no, pues la forma de pensamiento del autor se dijo, pues, derivado a esto y esto y eso. O sea, tú lo vas a postular de acuerdo al grado de apreciación y la interpretación. Por eso la polisemia de la historia es válida porque no todos los historiadores te cuentan la misma versión, o al menos la forma estandarizada, podría decir, que la historia, bueno, la de México en particular, pues pueda tener, ¿no? Yo sí soy un gran crítico de que la historia al final del día siempre ha sido manipulada, ha sido inclusive cortada, o sea, hay hechos históricos que ni siquiera los conocemos, que pudieron haber ocurrido, pero por tener un grado de afectación hacia la propia sociedad o hacia el propio gobierno, o que los pudiera poner en una cuerda floja, pues obviamente no han decidido evidenciarla, ¿no? Pues como fue el caso inclusive de la conquista, cuando Cristóbal Colón supuestamente, ¿verdad?, vino a evangelizar a los indios, a los indígenas, que realmente, pues, digo, yo siempre he sido crítico de esa manera y nunca he pensado eso. Realmente vinieron por otro tipo de intereses, ¿no? Aparte de que sí creo eso, de que la razón principal de poder experimentar nuevos mundos y nuevas tierras era para el aprovechamiento de los nuevos recursos. Y si se dieron cuenta que, porque las regiones son diferentes, que la región en particular contaba con distintos recursos que podían aprovechar y que relativamente el indígena no podía explotar, derivada a la carencia, por decirlo así, de un grado de intelectualidad, aunque ellos eran muy cultos y eran muy inteligentes, pero de acuerdo
a la persecución de su propia verdad, a la persecución de su propia ideología, a la persecución de su propia cultura. Ellos eran muy, muy intelectuales, pero obviamente no lo vinieron a postular de esa manera, ¿no? Por eso esas varias interpretaciones son válidas, porque la polisemia de la historia nos ayuda a entender que no es realmente 100% lo que se dice, sino que hay muchos grados de interpretación y muchos significados de acuerdo a la interpretación que cada uno le da. Para mí no vinieron a evangelizar, para mí vinieron a robar, para mí vinieron a condicionar, para mí vinieron a esclavizar, para mí vinieron a inclusive a, pues creo que se sabe, ¿no? Vinieron pues a fomentar una nueva sociedad, una mezcla inclusive, y les robaron sus recursos, el oro como tal, porque era una piedra preciosa, era un metal precioso que al final del día ellos ya valoraban. Pero cuando se dieron cuenta que también aquí habían grandes extensiones territoriales de recursos y pues muy, muy grandes, pues también eso les llamó el interés, ¿no? Pero la historia no te lo va a contar así, no te lo va a contar así porque pues precisamente creo que el grado de sarcasmo que uno pueda utilizar en su interpretación podría condicionar o podría llegar a caer mal los sucesos históricos de cómo son alineados de una manera generalizada a una manera específica. Pero bueno. Y luego dice que haya distintos puntos de vista sobre la historia, quiere decir que hay distintas miradas, suceden acontecimientos todo el tiempo, pero los que se registran como datos de la historia obedecen a diferentes interpretaciones. Ahí te das cuenta de esto, ¿no? Y de acuerdo a las categorías históricas, hay 4 específicamente escenarios o elementos, por decirlo así. Está el espacio, el tiempo, la estructura y la coyuntura, de acuerdo a lo que marca nuestro manual. El primero, que es la parte del espacio, dice, se refiere a la ubicación, características geográficas y ecosistemas donde ocurren los procesos históricos. En buena medida, a partir de ellos se puede explicar el desarrollo de los pueblos y las civilizaciones, su auge y decadencia. Yo siempre he dicho que las culturas de hoy en día, las culturas en ese entonces, no hubieran tenido un grado de decadencia como se maneja o como se entiende. Yo más bien veo que la imposición de nuevas formas de organización fueron las que llevaron a perecer a distintas civilizaciones, porque ellas ya estaban agrupadas, ellas ya contaban con formas estructurales de organización y vivían felices, y no toda la sociedad lo que arma es al 100%, ¿cómo te puedo decir? Bueno, digamos así, ¿no? Hay sus deficiencias como en cualquier cultura y organización, que a lo mejor lo hubieran pulido y hubieran llegado a un punto donde hubieran evolucionado. Pero yo siento que al momento de que hay una conquista, hay una forma de imposición, pues esto condicionó a ellos, ¿no? A su forma de pensamiento, su forma de organizar, su forma de cultura, su forma de mediación, a muchas cosas. Pero bueno, y luego dice su auge y decadencia, los tipos de actividades desarrolladas, asentamientos y retos que han enfrentado para la sobrevivencia y adaptaciones. Ese es el espacio, ¿no? Vámonos con el tiempo. El tiempo se ha dividido en pasado, presente y futuro. Distintas escuelas de pensamiento han periodizado la historia de diferentes maneras. Fíjate nada más cómo lo postula esto, ¿eh? Dice, por ejemplo, historia antigua, edad media, moderna y luego contemporánea, que han sido delimitadas por espacio, tiempo, estructura y coyuntura. Pero técnicamente ha sido el mismo proceso histórico de vida de los distintos individuos de las distintas sociedades que han evolucionado y que se han asentado y que han aprendido oportunamente a convivir, ¿no? A vivir en donde les toca.
Fíjate, dice, la duración es una cualidad de tiempo, pues además de saber en qué momento de la historia se desarrolló un acontecimiento, también es importante saber cuánto duró, permaneció o impactó en el desarrollo de la humanidad. Y luego viene la parte de la estructura. En la estructura, dice, se refiere a la forma concreta en que interactúan diferentes aspectos, que era lo que yo te platicaba desde el inicio: social, político, económico, cultural, y la manera en la que evoluciona un proceso histórico, ¿sí? Eso va a ser lo más importante. Tú tienes los aspectos principales en donde interactúas como sociedad, ¿verdad? Pero el proceso histórico de evolución únicamente le va a pertenecer pues a estas personas que conforme a su estructura vayan generando diferentes situaciones, modalidades, para que esto pueda ir cultivándose, ¿no? Y no es de menospreciarlo, sino que gracias a ese tipo de acontecimientos que pudieron haber sido social o político, pues hubo un cambio, ¿no? Hubo una forma diferente de apreciar la estructura, independientemente de qué tipo de pueblo o sociedad estamos hablando. Y de ahí va muy de la mano con la coyuntura, que dice que es la combinación de factores y circunstancias en una nación que en un momento dado llevan a la toma de decisiones. O sea, si no hubiera habido la independencia de México, ¿dónde estaríamos situados ahorita? Y hablando de una estructura general del Estado, o sea, del país. Si no hubiera habido una independencia, yo creo que hasta el sistema normativo, legal, jurisprudencial y todo lo demás estuviera más, a lo mejor, robusto o más controlado, ¿sí? Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué hubo un evento en donde el acontecimiento histórico fue independizarse? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas principales de ese movimiento que llevó a la toma de decisiones real y concretas para poder salirse de ese dominio extranjero que asfixiaba a la propia sociedad, a los propios agricultores, a los propios indígenas, a los propios campesinos, a los propios gobiernos, ¿sí? Y a estos líderes que en su momento pues sacaron la casta por todos nosotros, ¿no? En general la sociedad. Por eso decía que en la anterior diapositiva que le daban como que gracias al cura Hidalgo por ¿cómo se dice? Por sacar la cara. Ahí está, dice, el cura Hidalgo hizo acto de heroísmo al levantar la cabeza sobre sus conciudadanos. Sí. O sea, lo hizo porque observó, vio que la manera en cómo se estaba desarrollando la coyuntura, por decir, la estructura y la coyuntura, que la estructura dio pauta a la coyuntura, pues era necesario, ¿no? Predicar con esas líneas rectoras el hecho de cambiar a una sociedad y a un gobierno, ¿sí? Bueno, espero que hasta este punto te esté quedando claro, pues básicamente las generalidades del estudio de la propia historia o de los conceptos como tales, a raíz de que estamos postulando todo este tipo de temas que deben de ser muy enriquecedores para ti y como formación académica y educativa que se te brinda, ¿no? Vámonos a otro tema, concretamente ya adentrándonos en este tipo de escenarios, a la parte del siguiente tema que dice poblamiento de América y las culturas prehispánicas. Como dato interesante, nuestro manual postulaba, dice, en mayo del 2014 se dio la noticia del descubrimiento de restos de un esqueleto humano que data de 12 a 13,000 años atrás, ¿sí? Los especialistas consideran que se trata de los restos más antiguos
que se han encontrado en América. Ahí yo creo que te das a dar un punto de referencia de que realmente Colón, ni siquiera Hernán Cortés, cuando vino a lesionar, ¿no? Esta parte de la historia, pues es que ellos nunca fueron colonizadores en realidad. Ellos impusieron una ley, sí, digamos una ley bajo el régimen de la corona, de esclavizar y de tomar un poder que no les pertenecía en estas tierras, en estos lugares, porque ya había gente que tal vez no necesitaban una cuestión formal para decir somos dueños de esta tierra, ¿no? Obviamente tampoco la división de los territorios, pero volvemos a lo mismo. Una cultura se forma de los principios básicos rectores. Y ahí te das cuenta, como punto de referencia, como dice la lectura, pues que porque era pues una persona joven que en su momento cayó a un cenote, buscaba agua y cayó en un cenote, quedó atrapada y pues murió. Pero te está hablando de 12 a 13 mil años atrás. Me imagino que le habrán hecho algunos reactivos y unas pruebas de carbono, a lo mejor, ¿no? Yo desconozco de esa parte. A lo mejor la parte paleontólogo, paleontólogo, creo que era, para poder percibir y concretamente saber cuánto tiempo llevaba ya. Pero era un dato que trae nuestro manual. Y luego dice, este poblamiento como tal, dice, se trata de una mujer de unos 15 años de edad que probablemente cayó en busca de agua a un cenote que hoy es una cueva sumergida con un fondo de 50 metros de profundidad en Tulum. Para Pilar Luna, codirectora del proyecto espeleológico Tulum, este descubrimiento coloca a México en una posición sobresaliente para comprender el eslabón entre los primeros pobladores de América y los grupos indígenas de hoy. Ahí es un fiel referente de lo que estamos platicando acerca de nuestra historia, ¿no? Cómo en su momento, pues, digo, ¿cómo se puede decir? A este descubrimiento, pues apenas hace algunos años, ¿no? Y eso es porque ahorita también ya contamos con las herramientas necesarias para poder, pues, conocer y saber cuánto tiempo ha estado allá, ¿no? Y si no, pues no, creo que no lo hubiéramos encontrado nunca. Y si lo encontramos no hubiéramos sabido cuántos años los primeros pobladores tienen y existieron, ¿no? Teorías acerca del poblamiento de América. Pues mira, la que conocemos, y en este caso la que siempre nos han contado conforme a la educación, que eran pues civilizaciones que a través del estrecho de Bering, sí, los continentes en su momento, pues en la época de la glaciación, si no mal recuerdo, conectó a los distintos continentes porque tenían una masa de hielo que se había extendido. Y esto les permitió a las primeras civilizaciones desplazarse por ciertos territorios. Y es así como logran pasar de Europa, inclusive de Asia, Europa, hacia América. Obviamente hay muchas teorías, por eso dice teorías acerca del poblamiento. Entonces, dice ahí una de las teorías más aceptadas sobre el poblamiento de América. Establece que fueron las migraciones a través del estrecho de Bering, situado entre Siberia y Alaska. Durante el periodo en el que esas tierras formaron un puente que unía ambos continentes, cuando ocurrió dicho suceso. En tiempo real y en pantalla lo estás observando, el mapita que fue como el medio de desplazamiento que tuvieron ellos para poder hacer la parte de la, ¿cómo se llama? De la migración y poder descubrir pues nuevos territorios, ¿no? Que esto hasta por una cuestión natural. Recordemos que también algunos de los primeros, pues digamos así, los primeros seres que existieron en el territorio
una de sus condiciones particulares era de que o eran sedentarios o eran, ¿cómo se llama? Que iban buscando nuevos territorios en busca de comida, en busca de agua, en busca de productos, etcétera, ¿no? De alimento. Y esto por cuestión natural, por eso lo digo, porque el ser humano, yo creo que por naturaleza, y esto es una cuestión de ciencia que se estudia, pues busca nuevos territorios, ¿no? Busca cómo, o la manera de cómo avanzar, migrar, establecerse, etcétera, ¿no? Que a lo mejor era más robusto de lo que hoy pues ya tenemos, ¿no? Que inclusive les puedo decir que hasta el día de hoy se practica. Hay muchos lugares en donde, independientemente de las condiciones climáticas, mucha gente se mueve de un estado a otro o de un país a otro por ciertas circunstancias. Algunos migran por cuestiones sociales, algunos migran por cuestiones económicas, algunos migran por inseguridad, algunos migran por su gobierno, y de hecho se sigue viviendo al día de hoy, ¿no? No solamente por alimentos, sino por las condiciones de vida que puedan tener. Y yo no dudo que en algún momento determinado estos primeros pobladores hicieron lo pertinente para poder trasladarse de un lugar a otro. Dice ahí, de acuerdo a investigaciones, se sabe que han ocurrido al menos 4 glaciaciones, es decir, largos periodos de muy bajas temperaturas, que permitieron el crecimiento de los polos. El último de ellos ocurrió en el Pleistoceno, época geológica que inició aproximadamente hace 3 millones de años y concluyó hace 10,000 años. O sea, son periodos sumamente largos y que en algún momento dado condicionaron la existencia de los seres humanos por estas condiciones pues climatológicas, ¿no? De acuerdo a lo que conocemos, porque no vivimos en esa época y tampoco lo pudimos comprobar. Sin embargo, hay estudios que afirman que así ocurrió. Ahora, esta teoría sostiene que el paso migratorio inició hace 70,000 años aproximadamente y duró hasta hace 30,000 años, basándose en el descubrimiento de restos fósiles humanos y de animales que supuestamente también cruzaron este estrecho, ¿sí? Otra de las teorías del poblamiento de América es la del origen melanopolinesio o teoría de la inmigración australiana, como lo puedes ver y observar en el mapita que está al lado. Aquí está, de aquí para acá. Dice que plantea que fueron las migraciones desde Australia rodeando el continente antártico, ¿sí? Y atravesando el mar de Drake, pasando por varias islas hasta llegar a América del Sur, las que lo explican, dice, ¿sí? O sea, como que fueron brincando, apoyándose en pequeños territorios, y su migración así concluye en la parte de América, ¿sí? Son distintas teorías que nos hacen y nos evidencian la historia de que pudieron haber ocurrido de esa manera. Y estas migraciones, volvemos a lo mismo, se dan por toda esa situación como tal, ¿sí? Ahora dice allá, el ejemplo de ello es la manera en que Cristóbal Colón entusiasmó a sus contemporáneos europeos al afirmar, tras su primer viaje, que había visto seres fabulosos descritos en la mitología griega. Algunos europeos, dice, al saber esto, se embarcaron con la intención de encontrar en esa tierra la fuente de la eterna juventud, el paraíso terrenal y la tribu de las Amazonas. Otra de las visiones no científicas que se encuentran, la del origen hebreo, expresada entre otros por historiadores de la Nueva España, como Carlos Sigüenza y Góngora, Francisco Javier Clavijero y Fray Servando Teresa de Mier, afirmaba que los antiguos americanos eran descendientes de las 12 tribus de Israel. Órale, o sea, este es un mix tan importante y tan histórico que probablemente pudo haber sido cierto, ¿no? Ahí están las postulaciones, los 3 enfoques. Y pues bueno, eso fueron en su momento lo que oportunamente ocurrió, ¿no? Ahí puedes ver inclusive la ruta que siguieron
Aquí está el puerto de Palos del que estábamos hablando hace ratito, la primera expedición que hizo Cristóbal Colón. Viajó a las Canarias, después se fue hasta las islas de Guanani, que pues no sé si se conocía como Cuba en su momento, bueno, ahora, y posteriormente la española, creo que es esta, y posteriormente regresaron. No llegaron, como que les faltó en la primera expedición. Sí, no llegaron a América. Solamente visitaron algunas islas y posteriormente hicieron el retorno, ¿no? Precisamente eso es lo que estamos hablando, y ahora en el concepto como tal que te estoy manejando, es importante pues reflexionar acerca de este proceso, ¿no? de conquista que hay en México, porque existieron civilizaciones pues prehispánicas que fueron parte fundamental en el origen y la configuración de lo que hoy pues es nuestra identidad, nacionalidad mexicana. Fíjate, dice ahí, debido a la enorme herencia cultural indígena, nuestro país ocupa el 6º lugar mundial en sitios históricos, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas. Perdón, la Organización de las Naciones Unidas, sí, para la educación, la ciencia y la cultura, que es la UNESCO, sí, efectivamente. O sea que la cultura forma parte esencial como un elemento o una directriz muy importante. O sea, la cultura es particular, ¿no? Fíjate, la cultura de la que proviene nuestra historia nació en el territorio de lo que hoy es México, que supuestamente ni siquiera era México, lo conocimos como México, hace más de 3,000 milenios, ¿sí? Donde un conjunto de civilizaciones pues surgen, se desarrollan, se organizan, se extienden por toda América del Sur, y toda esa cultura de manera original se incrusta y vuelve una forma de connotación importante con características pues imprescindibles de la forma de la civilización, ¿sí? En cómo se organizaron. Y todo esto ha traído a la vez una diversidad cultural, no solo en la época actual, sino desde ya hace mucho tiempo. ¿Sí? Y también empezaron como dice acá, estas mismas civilizaciones o la diversidad cultural, pues enfrentaron lo que también hoy nosotros enfrentamos, que eso no ha pasado a la historia, ¿verdad? Hay sucesos o fenómenos naturales o tipos de clima, ¿no? Como fue el caso de ellos de los glaciares, pero en este caso, pues, de los fenómenos meteorológicos que nosotros también estamos viviendo. Y también la conformación de ciertos dioses, porque te acordarás que estas primeras civilizaciones pues tenían sus propios dioses como tal, ¿no? Por eso te decía que la cultura, como te decía que la religión de la evangelización o todo este proceso que llevó, pues ellos ya habían tenido formas de pensamiento diferente, sus dioses, de sus muchos elementos. Recuerda que era el sol, la luna, la lluvia, el fuego. O sea, estas adoraciones y este tipo de promulgación que hacían ellos les ayudaba también en su forma de pensamiento y de lo que creían. O sea, no es que estaban erradicados en cultura ni en religión. O sea, ellos tenían su propia religión, su forma de pensamiento y lo que ellos connotaban, ¿no? Otro dato importante que quiero compartirte es, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, en México existen más de 187 zonas arqueológicas descubiertas y abiertas al público en todo el país. ¿Hay alguna zona arqueológica en nuestro país que llame tu atención? ¿Por qué? Fíjate, estas zonas arqueológicas, a pesar de que nosotros estamos aquí y los vivimos, yo por ejemplo me encuentro en lo que es la península de Yucatán, principalmente en el estado de Quintana Roo, y aquí al lado, por decir en Mérida o en Yucatán, pues tenemos a lo que es la pirámide de Chichén Itzá. Y te voy a decir algo yo no sé si sea mal o me vaya a ventanear, pero te puedo asegurar que no me sé la historia de la pirámide, ni mucho menos las fechas, y a pesar de que yo vivo acá. ¿Y sabes por qué? Porque
nuestra forma de vida ahora es más diversificable, es menos cultural, podría yo decir, lo que es una cultura real, nuestros orígenes, o sea, ya generalmente a estas nuevas generaciones no les importa mucho, porque pues tú sabes que el proceso de la evolución de la vida y de las cosas que están pasando ahorita, pues nos ayudan a lo mejor a olvidarnos de eso, de esos raíces y de esos orígenes. Pero pues bueno, es ahí donde debemos de fortalecerlo, ¿no? Y hay distintas áreas en México que no solamente porque tengan zonas arqueológicas, ¿sí? Son zonas que al final del día, no solo en México, ahora lo que se conoce como Centroamérica y Sudamérica, y también parte de Estados Unidos hacia arriba, o sea, todas estas zonas como tal, son zonas geográficas con diversos tipos de clima. De hecho, si nos centralizamos en lo que es la parte de México, pues hasta el día de hoy yo creo que no ha cambiado. 12 tipos de climas, ¿sí? Es una de las zonas geográficas más privilegiadas porque tiene 12 tipos de clima, en donde hay una extensa vegetación de flora, fauna, suelos, lugares donde, por ejemplo, ríos, lagos, lagunas, cenotes, y todo esto, pues al final del día enriquece la misma cultura. Y no solo eso, llevó en su momento a un poblamiento y el desarrollo de muchas civilizaciones, de culturas, costumbres, tradiciones y lo que te decía, la forma de organización social. Entonces, todo esto que te he platicado te ayuda a enriquecerte de manera intelectual, al menos con unos principios básicos históricos. Porque la historia o los historiadores han dividido en 3 áreas geográficas, por ejemplo, a México, al México antiguo, como lo dice nuestro manual. Fíjate, anteriormente le decían Aridoamérica. Espero que algún día lo hayas escuchado. Y si no, lo vas a escuchar en Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Te voy a compartir ahorita parte del manual para que lo puedas también observar. Y de lo que te estoy hablando, fíjate cómo en su momento dividía esta forma de organización o división geográfica del México antiguo. Vamos a ver qué es Aridoamérica, ¿sí? Lo que se conoce de ella se basa fundamentalmente en estudios arqueológicos, documentos descriptivos de la colonia y estudios etnográficos modernos. Se extiende desde el norte de México al suroeste de los Estados Unidos, era lo que te decía. Se caracteriza por un clima desértico con zonas áridas y semiáridas. Los grupos humanos que habitaron ahí subsistían de la caza de animales y de la recolección de frutos, ¿sí? Ahora, en la zona norte de la actual República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos, entre las cordilleras occidental y oriental de la Sierra Madre, las condiciones ambientales determinaban en gran medida la vida de sus pobladores. Fíjate cómo la flora y la fauna también se hace acto de presencia, porque en esa zona solamente pueden vivir ciertos tipos de flora y de fauna, ¿no? Fíjate, otros habitantes de algunas regiones de Aridoamérica, como los asentados en el actual Coahuila, se alimentaban principalmente de semillas de girasol, maíz, frijol, conejo y venados. La agricultura que practicaban fue muy complicada por el clima que prevalecía. Es correcto, hasta el día de hoy hay zonas geográficas en donde si hay frío, pues no pueden salir cierto tipo de legumbres o de frutos como tal, ¿no? En zonas más calientes o más tropicales, donde sí se dan. Y después la Oasisamérica, lo que estás viendo en pantalla, dice, esta área se ubica en el suroeste de lo que hoy son los Estados Unidos y la parte noroeste de México. Los pueblos ahí asentados se desarrollaron en algunas tierras anteriormente ocupadas por los pueblos de Aridoamérica, o sea, era la parte de arriba. En general es una zona semiárida atravesada por unos cuantos ríos. Se ubica en parte de los territorios actuales de Arizona, Nuevo México y California en los Estados Unidos, Sonora, Chihuahua, ¿sí? Ya aquí del lado de México. Fíjate cómo todo esto ha sido trascendental, porque ayuda a entender de qué manera estábamos seccionados o divididos de acuerdo al territorio. O sea, la idea era contemplar toda una América, pero sin saber que estaba seccionada, ¿sí?
y nos ayuda a comprender y entender las formas de convivencia, las formas de organización, las formas de alimentación, las formas de vivencia, las formas de cultivo, las formas de caza y todo esto. Fíjate, Mesoamérica, y que de hecho, te voy a decir algo, yo en alguna ocasión postulé todavía el nombre de Mesoamérica cuando hice una exposición, si no me recuerdo, una conferencia, y en alguna ocasión algunos ponentes se rieron. Sí, no sé, igual y el término ya no se utiliza como tal, pero ¿qué crees? Sigue considerado esas regiones, a pesar de que a lo mejor ya no se llama Mesoamérica, o no se le dice Mesoamérica, pero sigue existiendo. No es que la historia las haya borrado, sigue existiendo. Fíjate nada más, algunas, ahorita te voy a decir, las áreas culturales de Mesoamérica son las siguientes: Centro Norte, Altiplano Central, Occidente, Oaxaca, Área Maya y Golfo de México. Desde el año 2500 a.C. se advierte la presencia de agricultores sedentarios implementando herramientas más elaboradas para ese tipo de actividad, como el uso del bastón plantador o también llamado coa. El principal producto que se cultivaba era el maíz. Consolidaron la práctica de doméstica de animales a partir del surgimiento de las primeras aldeas y centros cívicos religiosos en el Golfo y centro de México. Se dio un desarrollo cultural ininterrumpido que duró hasta la llegada de los españoles. O sea, ellos llegaron, hicieron prisas lo que una organización y civilización ya había construido y ya había segmentado. Pero bueno, fíjate, y quiero que veas el mapita, porque te va de manera pictográfica, como lo dice acá. Quiero que entiendas qué extensión es Mesoamérica. Ahí te va, dice, se calcula que el territorio de Mesoamérica alcanzó una extensión aproximadamente de 1 millón de kilómetros cuadrados, y en ella habitaron pueblos prehispánicos como los olmecas en el sur de Veracruz y Tabasco, los mayas en la península de Yucatán, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras, los mixtecos y zapotecos en grandes regiones de Oaxaca y Puebla, totonacas en el norte del estado de Veracruz, toltecas y mexicas en el altiplano, entre los más destacados pueblos de Mesoamérica. Quiero que observes el mapita, porque ahí es donde te vas a dar cuenta la extensión territorial que abarca Mesoamérica, ¿sí? Y que de hecho todavía bajaba un poquito más, ¿sí? Ve nada más. Fíjate nada más. Dice, después de varios siglos, estas grandes culturas nos siguen maravillando por sus zonas arqueológicas y diversos vestigios que nos revelan su historia y desarrollo. Bueno, pues precisamente es lo que hoy te quería plantear y te quería mostrar. ¿Cómo es que toda esta civilización o estas civilizaciones a lo largo de la historia han aprendido pues a vivir, a extenderse, a ser partícipes de este conglomerado de información? Y que no solo eso, siguen al día de hoy postulándose en distintas regiones. Y de hecho nosotros mismos seguimos haciendo ese enriquecimiento histórico de lo que una nueva cultura puede hacer, ¿sí? Entonces, por eso te postulaba esta parte, donde es importante conocer las diferentes regiones donde este tipo de culturas pues tuvo una gran influencia, un grado de afectación, pero como beneficio. Y todo esto pues al final del día es la historia de nuestro México, de nuestro país y de otras regiones en particular, como lo veías, a lo largo y a lo ancho, ¿no? Inclusive, si te diste cuenta, también tocaba Belice y Guatemala, Honduras, El Salvador. Dice, y que esto es parte de esa civilización que logró asentarse y logró inclusive, pues, subsistir, ¿sí? Fíjate qué más dice. En el horizonte clásico, fíjate acá. Algunos grandes centros poblacionales como Teotihuacán, El Tajín, Pátzcuaro, Monte Albán, Uxmal, Cabach, Chichén Itzá y Tikal, entre otras ciudades que crecieron y decayeron por diversas circunstancias, aún no explicadas del todo. Fíjate, esa es la gran incógnita que no logra saberse del por qué precipitaron estas civilizaciones y tenían muchas cosas
formas de organización increíbles, formas de estructura social. Yo no sé si tenían igual política, que no lo dudo, política, economía. Fueron los primeros que inclusive a lo largo de la historia pudieron hacer pequeños mercados, tianguis, donde intercambiaban distintos objetos. Ya la cuestión del trueque era significativa, ¿sí? Regiones donde era abundante ciertos recursos y en otras donde no era tanto, y es que podían precisamente hacer el comercio entre ellas, una cultura y una civilización que estaban adjuntas y que les permitía pues generar un comercio importante, ¿no? Fíjate, ¿qué otro tipo de escenarios como tal? En el horizonte posclásico, que ya abarca del 900 al 1521, fecha de la caída de Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, se produjeron fuertes cambios en las culturas. Entre las principales culturas pues, que se desarrollaban en esta época destacan los toltecas, los mexicas, la región central del país, toda esta parte, mira, aquí es bonito e interesante ver toda la parte de los asentamientos, Cholula, Teotihuacán, asentados en el Valle de México por las tribus otomíes y tarascas. Ve toda la diversificación que tenía. Mira, por ejemplo, ahí es donde voy. El dominio se reflejaba en la imposición de los tributos. Órale. Es decir, que el pueblo dominante imponía a los vencidos el cobro en especie de determinados artículos de acuerdo con su actividad económica. ¿Qué te estoy diciendo? Claro que tenían actividades económicas, claro que estaban organizados, claro que tenían cultura, claro que tenían muchas cosas. Estos tributos podían ser productos agrícolas como maíz y cacao, o bien pieles de animales, joyas, oro, obsidiana, armas, escudos, plumas de quetzal y tela, entre otros. Entonces ahí te vas a dar una pequeña idea del por qué cuando llegan los europeos, pues yo creo que se querían llevar pues otras cosas y no el oro, ¿verdad? O muchas piedras preciosas que en su momento pues eran de utilidad, ¿no? Las tribus liberadas del tributo iban en busca de una nueva y mejor forma de vida. Entre esos pueblos se encontraban los xochimilcas, xalcas, alcolúas, que fundaron Texcoco, y tepanecas, que fundaron Azcapotzalco. O sea, toda la Ciudad de México yo creo que tiene una riqueza demasiado cultural, no solo en territorio, sino en historia como tal, segmentada, y que la ayuda, por ejemplo, pues a enriquecerse, ¿no? No por algo es una de las metrópolis al día de hoy muy, muy grandes, ¿no? Pues es el centro del país, es la parte y punto estratégico donde pues perfilan para donde quieran, ¿no? En todo el territorio. Y no lo dudo que en época de comercio, a raíz de las primeras civilizaciones ya con la conquista, ¿verdad? En lo que es la parte del puerto de Veracruz, para hacer comercio, la entrada precisamente, que de hecho, si no mal recuerdo, Hernán Cortés entró por esa parte, directo hacia México para bueno, recorrió muchos lugares para poder llegar, ¿no? Concretamente. Bueno, ahí está lo postulado, le vamos a dejar hasta acá. Espero me hayas podido entender parte de lo que te quise explicar el día de hoy. Es demasiada información, pero muy enriquecedora, históricamente, culturalmente, de identidad, ¿sí? Porque afortunadamente, al día de hoy nosotros estamos asentados en ciertas regiones que ellos también vivieron en su momento. Digo que hay mucha civilización correspondiente de abuelos, tatarabuelos y así sucesivamente que fue modernizándose, ¿no? Pero no dudo que inclusive las costumbres y tradiciones que al día de hoy se siguen sean un fiel reflejo de lo que en su momento pues sirva para enriquecer nuestra cultura y nuestra forma de vida aquí en los territorios, ¿no? Bueno, pues te agradezco muchísimo la oportunidad de poder haberte compartido un poquito de mi presentación, un poquito de este curso o este módulo que oportunamente pues disfrutaste a lo largo de todo esto
esta clase número 1, porque va a seguir. Nos vemos el próximo sábado en la clase número 2. Allá viene ya la parte europea, a raíz de la civilización de conquista, y oportunamente le vamos a estar dando el cierre, ¿sí? Pues te agradezco en verdad tu tiempo, agradezco como siempre a nuestra escuela, pues a este instituto, al Instituto Tecnológico Educativo Especializado y Sistematizado de Colima. Agradeciendo también a nuestro rector, el maestro Saulo Mendizábal, a todo su equipo de administrativo, de gestión, parte operativa, docentes, por las intervenciones correspondientes. Te agradezco mucho. Cierro la sesión del día de hoy, 17 de mayo del 2025, son las 8:51, aquí en la ciudad de Cancún, transmitiendo para todo el puerto de Manzanillo, Colima, en vivo. ¿Sale? Te recuerdo, mi nombre, soy el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos. Te agradezco el día de hoy por la sesión titulada Historia de México, clase 1. Nos vemos el siguiente sábado. Muchísimas gracias.